El Venture Capital corporativo ha crecido significativamente en los últimos años, pero la parte corporativa puede jugarles en contra, ya que son propensos a caer en burocracia, largos procesos de decisión y términos de inversión menos atractivos que los alejan de las mejores startups. Para hablar sobre esto, hoy tengo como invitado a Rodolfo Dieck, Managing Partner de Proesa Ventures, fondo de Venture Capital corporativo que invierte en startups de movilidad perteneciente al grupo Proesa, un grupo empresarial mexicano con negocios de agricultura, salud y manufactura, incluyendo a Metalsa, una empresa líder en manufactura de autopartes en México y a nivel mundial. Hoy, Rodolfo y yo conversamos de cuándo y cuándo no hace sentido para un corporativo armar un fondo de Venture Capital. Esto se identificó una necesidad que nos llevara a estar más cercanos al ecosistema emprendedor, más allá de lo que te provee el ser el PIN en un fondo. De cómo preparar y diseñar un fondo de Venture corporativo. Que haya esa intencionalidad de estar en este juego por 10 años y que no desaparezca de un día al otro, porque queda truncado el esfuerzo y quedas mal con los emprendedores, que cada día pues estás aposándole a su sueño. Y del momento correcto para buscar inversión de un fondo de Venture Capital corporativo. Está el mito de que el tener un corporativo ahí puede limitar el upside de la empresa. Porque te puede comprar rápidamente, etc. Exacto. Que puede ser, pero... Ahora sí, lo dejo con esta gran conversación con Rodolfo Dieck de Proesa Ventures. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte. Rodolfo, empecemos con un poco de la historia detrás de Proesa. He visto muchos corporativos y familias en Latinoamérica invertir en fondos de Venture Capital externos o en vehículos de inversión a través de miembros de la familia. Pero el caso de Proesa es particular porque buscan a un tercero, que en este caso eres tú, con experiencia en fondos de inversión en startups, para empezar su fondo de Venture Capital corporativo. Cuéntanos el origen de Proesa Ventures y también cómo tú llegaste al fascinante mundo de las startups. Yo entré al mundo de las startups en 2014 con PCM, que en su momento era el fondo de inversión de impacto más grande de Latinoamérica. Esa es Promotora Social México. Exactamente. Creo que cuando entré teníamos 4 o 5 inversiones y fuimos poniéndole más procesos de institucionalización al fondo, invirtiendo en etapas tempranas en temas de educación y salud, desarrollo económico en México principalmente. Estuve por ahí 5 años, me tocó hacer unas 20 inversiones, invertimos en algunos fondos como el de Adobe, PC Capital, algunos otros. Y después ya en el 2019 recibí la invitación para sumarme al equipo de Proesa para lanzar Proesa Ventures. El grupo Proesa es una compañía familiar basada en Monterrey, tiene como 70 años en el mercado. Tiene 3 principales negocios. El más grande por mucho es Metalsa, que es un proveedor Tier 1 para la industria automotriz, que vende chasis y componentes estructurales para pickups y camiones, y es el líder de mercado en Norteamérica en ese segmento. Y el grupo estaba buscando otro eslabón dentro de su programa de innovación para que le diera la diversificación y a buscar nuevas avenidas de crecimiento para el grupo y en particular en el tema de movilidad. Cuando dices que estaba buscando una unidad adicional a su iniciativa de innovación, ¿en qué momento está el grupo Proesa y Metalsa? Porque nos dice que es una empresa que tiene 70 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que de pronto los anima a pensar o evaluar la idea de lanzar un fondo de Venture Capital? El grupo siempre ha estado como muy cercano a las nuevas tendencias y a ver qué es lo nuevo. En ese momento, en 2017-18, pues como todos los corporativos, el grupo tiene su área de planeación, su área de M&A. Dentro de Metalsa había un par de iniciativas, una que se llamaba el Playground, que era un lugar donde las startups podían venir a probar sus soluciones a nivel planta y ver cómo funcionaba, si tenía viabilidad o no el producto o el modelo de negocio. Y había otra iniciativa que se llamaba MLab, que era una incubadora de negocios, donde se incubaron y se lanzaron 4 negocios desde Metalsa. Y también en 2017-18 el grupo invirtió en un par de fondos de Venture Capital y Private Equity. Entonces, digamos que había ciertos esfuerzos. A pesar de que se tenía todo esto, se identificó una necesidad por lanzar un fondo que nos llevara a estar más cercanos al ecosistema emprendedor, a tener acceso a talento, equipos ejecutivos con nuevas tendencias, nueva visión y a buscar otras áreas de crecimiento donde tuviéramos más control, estuviéramos más cercanos, ¿no? Más allá de lo que te provee el ser el PI en un fondo, es algo que identificó el grupo como una necesidad y como otra herramienta más
a sumar a todo el mapa de innovación que se estaba conformando en ese momento. Gracias por el contexto. Explícanos esa diferencia crucial que para un corporativo presenta el ser socio de un fondo o dirigir su propio fondo versus la opción, como mencionabas antes, de ser limited partner en un fondo de alguien más. ¿Qué a nivel de innovación, pero me pregunto de acceso a, como decías, talento, tecnología, es tan diferente de la posibilidad de dirigir tu propio fondo? En términos generales, al ser LP o un inversionista de un fondo, es una inversión más pasiva, ¿no? Donde tú tienes un compromiso de capital, sabes que te lo van a llamar en 5 o 7 años. Por lo general negocias algunos términos donde el GP o el administrador del fondo pues te ayude o te dé acceso a coinvertir con el fondo en ciertos startups que están viendo y que se pegan a tu tesis como corporativo. Pero en mi experiencia, la mayoría de los casos, cuando un GP te busca, ya es un poco tarde. Dice, estamos por cerrar esta transacción, tienes 2 semanas. Y si el corporativo no está preparado, no tiene un equipo dedicado, no va a haber forma en el mundo que alguien pueda llegar a esos tipos de deadlines. Están en el día a día con sus temas, la gente está rebasada con sus trabajos, como para que llegue un bomberazo de estos, oye, tienes 2 semanas para decidir si le quieres invertir más capital a esta empresa. Muchos fondos hacen buen trabajo en las reuniones anuales de LPs, donde tienes acceso a conocer a los founders de las empresas en las que ha invertido el fondo, a platicar con ellos, pero creo que sí es noche y día de diferencia versus estar con un fondo dedicado, porque tienes una cadencia mucho más relevante y tienes un insight, un conocimiento mucho más tangible de lo que está pasando en el mercado y en cada una de las empresas en las que estás invertido, ¿no? Qué interesante, porque muchos de los fondos de Venture Capital especializados en verticales, movilidad, educación, finanzas, levantan de corporativos que justamente son estratégicos en esas industrias, y uno de sus pitches para decirles, oye, invierte en mi fondo, voy a dar exposición a esta industria, a los emprendedores, a las tecnologías, digamos, de punta que están avanzando esta industria, pero en su experiencia esa exposición era muy baja, muy ligera respecto a lo que estaban buscando. Digamos que se quedó un poco corta la promesa o la expectativa, porque sí, tengo muchos colegas que han levantado capital de corporativos y ese es el pitch, como dices, y si se cumple, todo depende de la expectativa que tenga el corporativo, ¿no? Qué tan involucrado quiera estar y si tiene un equipo dedicado o no. Yo creo que ahí varía de acuerdo a cómo está estructurado cada corporativo y a su momento, ¿no? En el caso de Pureza, como que querían más, ¿no? Entonces dijeron, vamos a lanzar el propio fondo con este foco exclusivo en movilidad. Somos un fondo especializado en una vertical, en este caso movilidad y logística, pero con un mandato internacional, ¿no? Invirtiendo en toda Norteamérica, Europa e Israel. Ahora, mencionaste varias de las herramientas, digamos, de innovación que probó Proesa antes de lanzarse al fondo de Venture Capital. Lo mencionaste, tienen un área de money, un área de planeación estratégica, MLab, invirtieron en algunos fondos incluso. Entonces hubo todo un proceso previo de experimentación de varias iniciativas antes de lanzar su propio fondo de Venture Capital. ¿Crees que hay un nivel mínimo de preparación que debe tener un corporativo antes de contemplar ir por este camino? Yo creo que sí, y quizás ese camino varíe mucho dependiendo de cada corporativo, pero por lo menos deben de dar un proceso de análisis de qué es lo que quiere el grupo o el corporativo, qué es lo que quiere lograr. Y lo más importante para mí es contar con un compromiso desde el nivel más alto, que haya esa intencionalidad de estar en este juego por 10 años y que no desaparezca de un día al otro, porque queda truncado el esfuerzo y quedas mal con los emprendedores, que al final del día pues, estás apostándole a su sueño y los dejas a medio camino y dejas un mal sabor de boca, un mal nombre afuera en el mercado, ¿no? Entonces, creo que tener ese compromiso de alto nivel, que esto es algo de largo plazo, ¿no? Por eso un fondo de corporate venture no es para cualquier corporativo. Yo creo que sí tiene que haber una visión de largo plazo. Tener un equipo dedicado para mí es muy importante. No creo que sea algo que se pueda delegar al equipo de planeación o de M&A como algo part-time. ¿No? Son temas que se tienen que venir madurando dentro del corporativo y creo que Proesa pues ya había hecho, primero siempre han tenido como ese ánimo, ese espíritu de estar adelante de la vanguardia en tecnología, ¿no? Que es un tema de manufactura, siempre han buscado tener la tecnología de punta que les ayude a ser más eficientes, es lo que los ha llevado a ser el líder en el mercado en lo que hace Metalsa. Entonces siempre ha habido como que ese chip y fueron probando diferentes cosas y vamos a hacer este esfuerzo de largo plazo, ¿no? Sabiendo que invertir en venture es
clase de activo riesgosa, ¿no? Que podríamos perder capital, pero era algo que se tenía que hacer para lograr tener ese acceso a las tendencias en movilidad y acceso a startups que están cambiando el ecosistema dentro de esta vertical. Me gustaría ser un poco más específico acerca de las características que definen este nivel de preparación mínimo. ¿Hay algo que te resalte quizás en términos del tamaño de la compañía? Oye, tal nivel de ventas, tal tamaño de balance, digamos, para poder invertir. Quizás un consejo, tu consejo tiene que tener ciertas características, tu equipo directivo tiene que estar en cierto momento. ¿Cómo podrías caracterizar ese nivel de preparación? Hay varios elementos a considerar aquí en la ecuación. El tamaño es uno, ver con qué capital cuentas, ¿no? ¿Qué compromisos tienes hoy en día para el negocio, el día a día, ¿no? ¿Qué tanto flujo adicional tienes? Y al final del día el capital compite por cuál te da el mayor rendimiento, ¿no? Entonces, si tienes posibilidad de abrir otra planta, abrir una nueva unidad de negocio, abrir otro mercado, sacar otro producto que te da mejor rendimiento que invertir en venture capital, hazlo, ¿no? Yo creo que como todo es un portafolio y se le debe dedicar un pedacito de todo el capital, todo el patrimonio, debes tener esa flexibilidad financiera que te permita poner a un lado ese capital y que ese capital realmente pueda hacer un cambio, un impacto que te permita tener una diversificación en un portafolio de inversiones. Como te decía, con una visión de largo plazo, que vas a estar ahí invertido mucho tiempo. Sobre todo cuando el retorno es tan incierto. Exacto. Hace poco estaba leyendo un artículo que decía que muchas veces caemos en la falacia los VCs de las compañías que van despegando bien y rápido, pues hacer el follow-on y defender el prorata rápidamente. Pero en ese estudio decían que muchas veces esas inversiones rápidas que iban despegando, al final del día no fueron las que regresaron todo el fondo, sino otras que se tardaron más en despegar, que fueron las que regresaron todo el fondo, ¿no? Entonces, hay que tener también esa disciplina y esa paciencia para tener reservas e ir acompañando a las compañías que vayan por buen camino y también tener esa paciencia de que, oye, no todas van a despegar de un día al otro, ¿no? Además, casi ninguna. Es raro esos casos, ¿no? Tienes que tener la paciencia de que quizá una al año 5, 7, 8 ya van a empezar a tomar forma y lograr penetrar el mercado que están buscando. La otra muy importante para mí es el tema de governance, ¿no? De gobierno corporativo que hablabas ahorita. Tiene que estar muy claro cómo va a funcionar el fondo o el CVC para que realmente tenga oportunidad de tener acceso a las oportunidades de inversión y actuar rápido en ellas. En nuestro caso está el Consejo de Administración del grupo, le delegó toda la autoridad a un comité de inversión, que es el que tenemos en Presa Ventures, conformado por 6 personas, donde tenemos 5 externos y al CEO, y eso nos ha dado mucha agilidad, ¿no? No tenemos que estar yendo con otros canales, otras audiencias dentro del grupo, sino ya en este comité de inversión que los tengo en chat de WhatsApp o en email, oye, salió esta oportunidad, vamos a juntar. Empezamos teniendo en los primeros 2, 3 años una sesión agendada cada mes, ya la hemos bajado a bimestral, pero también cuando sale algo rápido, hemos encontrado que ahí en WhatsApp nos conectamos rápido y eso nos ha dado mucha agilidad. Al final lo que ayudó el Consejo de Administración fue definir el mandato y la tesis. Queremos invertir en movilidad a nivel internacional, en este tipo de etapas, el modelo de negocio abierto, y ya el comité de inversión es el que le ha dado un poco más el fine tuning a esos elementos de la tesis conforme se ha ido desarrollando el mercado, ¿no? Cuando lanzamos, la intención era hacer más que nada series A, pero como estuvo el mercado, dijimos, con el capital que tenemos y si queremos lograr una buena diversificación, hay que bajarnos un poquito a Seed Plus, ¿no? Que es lo que acabamos haciendo y es lo que nos ha permitido tener ahorita 22 empresas en el portafolio. Me gustaría cerrar la motivación de Proesa de lanzar un fondo, ¿no? Digamos que te estoy presentando mi startup, digamos que se llama Startupeable Scooters, en el área de movilidad. Al evaluar mi negocio, ¿qué significa éxito para Proesa Ventures, ¿no? ¿Tienes en tu mente 100% retorno financiero como cualquier fondo de Venture Capital o un porcentaje de esa decisión está relacionado a qué potencial estratégico, sinergias tiene esta compañía con el corporativo, que en este caso es Proesa, Metalsa y las compañías del grupo? En nuestro caso, el mandato que se nos dio fue 100% financiero. Entonces, en ese sentido, operamos como cualquier otro fondo de venture, donde el mandato es generar valor al grupo. Y como un objetivo secundario es generar conocimiento. Entonces, hemos hecho como algunos reportes internos de qué estamos viendo en el área de vehículos autónomos, en el área de vehículos eléctricos, en el área de logística, etcétera. Entonces, hemos desarrollado como contenidos y hemos curado como algunos mapas de startups en diferentes subsectores donde tiene interés el grupo y Metalsa en particular. Pero digamos que ese es un segundo objetivo. El principal es
o el retorno financiero. Ahora, es 100% retorno financiero, pero está limitado al sector de movilidad. Sí, estamos 100% enfocados en eso y sí, yo tenía que como la mitad del portafolio se ha trabajado con el grupo de alguna u otra manera. Al final del día, algo que nos ayudó a posicionarnos, tienes que tener algo detrás y por los 70 años del grupo, con la experiencia en manufactura, en movilidad, todas las relaciones que tiene el sector automotriz y en toda la industria nos ha ayudado a posicionarnos, ¿no? Y poco a poco, conforme vas haciendo inversiones, pues te vas posicionando más y los emprendedores empiezan a hablar de ti. Sí hemos tenido esa sinergia, aunque no ha sido un filtro que usamos al momento de hacer las inversiones, ¿no? Es algo que se da post inversión. A veces sí hemos recurrido al equipo de Metal, sabe que tiene cierto conocimiento más específico. Los subimos a unas llamadas de due diligence, ¿no? Y luego los hemos usado como para piloto o algunas compañías ya los han usado, ya son clientes, pero digamos que ese ha sido algo secundario, no ha sido algo primario para el momento de que hacemos el scouting, la evaluación de las oportunidades de inversión. En ese sentido, hay muchos sabores en el mercado, ¿no? Hay fondos, digamos, corporativos, cuyo mandato es 100% retorno financiero, pero limitado a un sector, como en este caso es movilidad, que es un sector estratégico para el grupo. Hay otros fondos de corporate, venture capital, cuyo mandato sí es, ok, primero tiene que aprobarlo un área de negocio antes de que podamos invertir. Tengo un amigo, por ejemplo, en Estados Unidos que es parte de un corporate venture capital de energía, donde tienen que hacer un piloto con una de las divisiones del negocio para que sea invertir el negocio. Entonces, ya hay, creo que, distintos sabores. Me pregunto, cuando toman la decisión de vamos a hacer 100% retorno financiero, ¿cuál es la teoría detrás? Es, oye, si le metemos un componente de retorno estratégico, a lo mejor vamos a tomar peores decisiones de inversión. Me gustaría saber cuál es el racional detrás de vamos a tomar este ángulo a la toma de decisiones. Creo que es Google el que puso como la norma de cómo debería funcionar un CVC, que te dice, pues pusieron como la regla, ¿no? 70% de las inversiones deben de ser como pegadas al core del negocio, un 20% un poquito por fuera, algo para expandir un poco el negocio actual, y el 10% moonshots, ¿no? Acá, como se definió en Presa Ventures, fue 100% moonshots, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Porque estamos invirtiendo en puros modelos de negocio más allá de lo que tiene el grupo, y algo que se buscó de manera intencional era, y no quiero que suene feo, pero como no traer la burocracia o el legado del grupo, ¿no? Como el foco en manufactura y todo esto al momento de hacer las inversiones. Eso me parece muy interesante. De algún modo lo que quieres es que el fondo empuje a pensar, digamos, fuera de la caja al resto del grupo. Una fortaleza que tienen ustedes también es que al ser insiders de la industria, cuando ves una tecnología marginal, claramente sabes que es marginal porque dices, oye, esto de repente nosotros lo podríamos construir en 6 meses en nuestro roadmap ya para el siguiente año. Entonces eso quiere decir que realmente no es tecnología de punta, si es que está dentro de tu capacidad de hacerlo de una manera sencilla. Es una línea fina, ¿no? Porque sí, cuando recién empecé en este mundo hace 10 años, mucho de lo que decían otros corporativos era, ¿por qué voy a invertir en una empresa que está perdiendo dinero y que tiene 5 o 10 empleados si lo puedo hacer yo mañana? Pues te vienen hacia abajo las startups, ¿no? Pues yo lo puedo hacer más, tengo el know-how, el dinero, los recursos, etcétera. Eso ha venido cambiando con el tiempo, pero sí es algo interesante cómo se ha ido dando. Y dentro de Proesa, bueno, pues sí, te digo, la intención es ser esa fuerza que trae un nuevo DNA al grupo y les ayude a seguir innovando, ¿no? Que el grupo siempre ha estado haciendo eso, pero ahora es con otra herramienta más y de otra manera hacer las cosas diferentes. Creo que una recomendación del libro para la audiencia en torno a este tema es El dilema del innovador de Clayton Christensen, que habla de justamente por qué a los corporativos les cuesta tanto innovar a pesar de tener los recursos, el dinero, las conexiones, el talento. Me gustaría volver al tema en torno al diseño del fondo y la estructura que tiene el fondo a nivel de gobernanza y a nivel de toma de decisiones, porque hay muchos fondos corporativos que, al menos desde mi perspectiva, sufren del llamado riesgo de selección adversa, porque implementan procesos burocráticos o términos de inversión incluso muy por debajo de lo que el mercado de fondos de venture capital tradicional ofrece, y por lo tanto creo que terminan evaluando o invirtiendo en quizás no las mejores startups, porque pues si tienes una buena startup, un muy buen negocio, un buen mercado, pues vas a querer ir a buscar a aquellos que te ofrecen mejores términos de inversión. Cuéntanos un poco sobre el diseño del fondo y qué decisiones han tomado para evitar este riesgo de selección adversa.
Somos un poco diferentes si nos comparamos con otros esfuerzos de CVC en la TAM, en que nuestro fondo del día uno era un fondo con un tamaño definido, ¿no? Con la bendición ya del consejo del grupo, autorizando a un comité de inversión que estuviera monitoreando toda la operación del fondo, ¿no? Y tomando la decisión de inversión. Entonces, eso nos ayudó a ser muy ágiles, ¿no? Nuestro posicionamiento desde el día uno fue más como un fondo tradicional de VC que como un CVC en ese sentido, porque tanto la estructura del fondo, el equipo y el comité de inversión se hizo de esa manera intencional para ser muy ágiles y poder tener acceso a las mejores oportunidades. Y temas de términos de inversión también son términos muy estándar que cualquier otro VC podría poner. Yo creo que hemos liderado más de la mitad de las inversiones que hemos hecho por lo mismo, ¿no? No hemos pedido jamás, y es algo que no pediríamos, un derecho de primera oferta o desarrollame el producto para metal, se lo llevas y lo vendes, porque eso al final del día limita el potencial de la startup o por lo menos distrae al equipo ejecutivo en otras cosas que no tendrían que estar distraídos, ¿no? Que al final del día pues, le pega al potencial que tenga la empresa. Entonces nos hemos alineado muy a términos muy estándar de inversión, como cualquier otro fondo, y eso nos ha ayudado a crear un buen nombre afuera del mercado y con los emprendedores que hemos estado apoyando, ¿no? Otra parte interesante de la cultura de nosotros que decimos desde el día uno fue que cualquier emprendedor con el que hablemos le íbamos a dar una respuesta. O sea, no sé cuál sea el término en español, pero no hemos ghosteado o no hemos ignorado a nadie, ¿no? De repente nos llegan cosas de cannabis o qué sé yo, que muy lejos de la tesis de inversión, pero si ya tuvimos una plática con alguien o alguien nos mandó su deck, le damos una respuesta. Tenemos un proceso muy ágil de todas las semanas estar revisando nuestro CRM para estar al día con el contacto con todos los emprendedores, porque al final del día es tu reputación, ¿no? Tienes una gran responsabilidad al tener esta chequera disponible, tienes una responsabilidad con tus LPs de cumplir el mandato de inversión y ser disciplinado y cuidar el capital que te están confiando. Y por otro lado, la responsabilidad de invertir en emprendedores que están apostando toda su vida en un proyecto. Entonces, tienes que balancear bien ese juego y es algo que hemos tenido muy en mente desde el principio. Hablando de agilidad, creo que, o quizás la mayor queja que escucho de emprendedores acerca de picharle a un corporativo es lo mucho que se toman en llevarlo a comité y confirmar la inversión. He escuchado en los peores casos hasta 9 meses, 12 meses incluso, que claramente 9 meses, 12 meses para una startup significa que la compañía en muchos murió, ya no hay compañía para invertir si es que le queda poca caja, ¿no? Entonces ya se vuelve un meme, ¿no? Porque obviamente termina jugando en contra del mismo interés del inversionista corporativo. Y mencionaste algo que me llamó la atención, que creo que no le has dado la importancia suficiente, que es el hecho de que Proesa tiene un tamaño de fondo definido. ¿Qué implica esto en comparación a lo que ves allá afuera en otros corporativos? Para mí el tamaño del fondo, pues al final del día dicta tu estrategia. Es lo que nos dice cómo vamos a construir el portafolio. ¿Cuántos primeros tickets? ¿De qué tamaño? ¿Cuántas reservas vamos a tener para hacer follow-ons? ¿Con cuánto capital cuento para management fees o para pagar al equipo de Proesa y todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ese tamaño para mí es muy importante tenerlo porque si no estás navegando a ciegas, no sabes cuándo te van a cortar el capital o con cuánto cuentas y quizá hiciste una inversión de 5 millones en una startup y te dicen, hasta aquí llegaste, hiciste una, ¿no? Entonces no tuviste nada de diversificación. Entonces para mí era muy importante tener ese conocimiento del tamaño y con base en eso dijimos que vamos a una estrategia de entrar en etapas sí, donde vamos a estar poniendo alrededor de 1,5 millones en promedio, vamos a reservar un 30-40% del fondo para follow-ons y eso fue lo que nos ayudó a crear este mapa. Sé muchos corporativos que no lo hacen así, es más como un tema de presupuesto anual. Hoy este año le vamos a dar 3 millones a la unidad de CVC, el próximo año 5, luego 7, y cada año se vuelve un proceso de presupuesto que también funciona, pero sí tiene que estar bien aceitado ese proceso y ver cómo compiten los recursos entre las diferentes unidades de negocio y que el equipo pues vaya viendo cómo va haciendo ese deployment de capital y con cuánto cuenta, ¿no? Por cada inversión que tienes, pues hay que hacer algunas reservas para las siguientes etapas y acompañarlos en el crecimiento. En el caso de Proesa, si no me equivoco, el fondo es de 50 millones de dólares. Ustedes desde el día cero ya sabían que ese era el compromiso que Proesa como grupo corporativo había puesto en el fondo y por lo tanto pues podían hacer su planeamiento de cómo iban a invertir este capital, ¿no? Así es, sí, 100%. Perfecto. Algo
interesante de Proesa mientras estudiaba lo que están haciendo es que la mitad de su dinero lo invierten fuera de México, que hace sentido, dado que Metalsa, y creo que la mayoría de los negocios del grupo Proesa tienen exposición a Norteamérica, y pues al salir a Estados Unidos, a Canadá, les toca competir con otros corporate venture capitals que me imagino por la madurez del mercado americano y el mercado canadiense tienen más experiencia invirtiendo en startups. Y esto me hizo recordar a una frase de Linda Yates, que es CEO de Mac 49 o Mac 49, que es una consultora número 1 en Silicon Valley que ayuda a corporativos a lanzar sus fondos de venture. Y ella dice, Silicon Valley no necesita tu dinero, lo que necesita es acceso a clientes, conocimiento del mercado, validación de marca, canales de distribución, etc. ¿Cómo piensas acerca de esto y pues, qué han hecho en Proesa y Metalsa como corporativos para poner los recursos que tienen, que claramente son muy valiosos, realmente a disposición de las startups en que invierten? Una de las principales diferenciadores de nosotros es el estar enfocados en una sola vertical. Nos ha ayudado a tener más profundidad en la experiencia, esa vertical, y hemos apalancado muchas de las relaciones que tiene el grupo con las grandes armadoras, Ford, General Motors, Toyota. Todas las empresas en las que hemos invertido se pueden beneficiar de eso, pero digamos que las primeras empresas en las que empezamos a invertir sí tenían un ángulo un poco más automotriz o de manufactura, que les hizo todo el sentido el contar con nosotros como inversionistas o ser parte de su cap table por el mismo tipo de acceso que le podríamos dar o el know-how que traía el grupo también. No solo en temas dentro de movilidad, sino también de la red de gente que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Sin querer, si veo mi LinkedIn, de los últimos 1000 personas que he agregado a mi red, 900 han de estar en el tema de movilidad, ¿no? Entonces, pues vas creando una red todavía más rica y que puedes poner a disposición de todos los emprendedores que estamos apoyando. Me imagino que te ha tocado vivir escenarios donde tienes que competir por un deal, donde hay una compañía, como se dice, muy hot, muy caliente, que nos está levantando $5 millones y tiene ofertas por 10, y ahí es donde el inversionista tiene que cambiar de rol, ¿no? Y volverse el vendedor, donde tienes que venderle tu capital, oye, acepta mi dinero porque yo tengo X y Y y Z cualidades que no tienen los demás fondos. ¿Qué tanto en esos escenarios tienes que utilizar las capacidades estratégicas que puede ofrecer como Metalsa para ganar una inversión? Es algo que no hemos tenido que usar tanto. Creo que los emprendedores lo entienden. Lo que nos ha costado trabajo es el tamaño del fondo, ¿no? Muchas veces los emprendedores dicen, yo quiero en mi ronda de semilla ya tener un fondo que pueda liderar mi A y quizá mi serie B. Y muchas veces contra eso no se puede competir si no tienes el tamaño adecuado. Pero lo que sí nos ha dado es que por lo menos se nos dé una location para entrar, aunque sea con un ticket menor al que hubiéramos deseado, ¿no? Entonces, como que sí se aprecia esa parte de valor agregado o de conocimiento de industria. Inclusive nos ha tocado emprendedores que dicen, ya tengo un term sheet de un fondo tradicional de VC, pero me piden que venga un fondo que sepa de movilidad en particular y que le dé ese sello de validación. ¿Quieren ser ustedes ese socio? Entonces, hemos coliderado rondas de esa manera. Sí nos ha ayudado a por lo menos tener un pie en la puerta. A veces uno desearía tener un ticket más alto, pero hay otros elementos que juegan que pues, no siempre se puede ganar todas, ¿no? Ahora, una vez que han invertido en la compañía, que ya es parte del portafolio, ¿cómo hacen para poner esos recursos que tiene Metalsa a disposición de la startup? Y te lo pregunto porque, así como hablábamos de corporativos que se toman 6, 9 meses de tiempo en tomar una decisión de inversión, he escuchado casos de emprendedores que me dicen, oye, conseguí a tal grupo familiar, a tal corporativo, que al momento de levantar capital, el emprendedor está muy emocionado porque, mira, tiene toda esta red de clientes que me podría presentar, pero después que cerraron la inversión, para conseguir una conexión se toman un mes, ¿no? O no les responden el teléfono o se demoran semanas en responder sus correos porque el corporativo pues, tiene unos tiempos diferentes a los que tiene una startup en términos de experimentación, de agilidad, de movimiento. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Es un reto. Yo diría que no hay una solución que arregle todo el día uno,
pero es un proceso de educación, si lo quieres ver de esta manera, de cómo trabajar con startups. Nosotros dentro de Metalset tenemos un mini comité de 2, 3 personas con las que nos juntamos cada mes del área de planeación y de innovación, donde estamos compartiendo deal flow, donde nos dicen los temas de interés para ellos. Nosotros les compartimos los temas o el tipo de compañías que estamos viendo durante ese mes. Y eso es algo que nos ayuda como a estar muy, muy en línea. Y cuando nos llega algo, ya sabemos con quién ir. Este tema va para Juan, este va para Pedro, y ya tenemos como esa relación que como quieran no es fácil. Entonces, es un proceso. Ha sido un proceso, ir enseñando desde eso, de los tiempos, hasta cómo cobrar, ¿no? Hay corporativos que le aplican la misma, te pago 90 días, pues matas a la startup, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer como algunas excepciones a la regla de cómo trabajar con startups y quizá dar términos de pago un poco más favorables. Entonces son temas que se han ido trabajando poco a poco, pero creo que han ido avanzando por el buen camino. Y al final, estos directivos, gerentes que están dentro de Proesa o el corporativo que sea, pues sus objetivos no necesariamente están alineados, o sea, no van a ganar un bono por ayudar más startups del portafolio Proesa. Entonces hay incentivos que uno tiene que lograr alinear o buscar cómo pues acercar al menos. Mencionaste la participación del CEO del grupo Proesa dentro del comité de inversión y que bueno, tienen otros 5 miembros externos. ¿Qué rol juega el CEO a nivel general en el comité u otros tipos de roles? Y también no solo el CEO, ¿no? Sino el equipo directivo, porque me imagino que Proesa pues, tiene un CEO, pero también tiene un CFO, tiene un COO, quizás un CTO o un CIO. Entonces me gustaría entender el involucramiento, digamos, de la alta dirección de Proesa como corporativo y quizás de las empresas también en la estrategia de inversión. Sí, yo diría que el rol principal del equipo ejecutivo fue al inicio, en el momento de validación de si hacía sentido o no lanzar un vehículo de inversión y de cómo definir la tesis de inversión. Ahí estuvo muy pegado el CEO, el CFO, y ya una vez que eso quedó y que se conformó el comité de inversión, el CEO juega un rol de un miembro más del comité, ¿no? Uno de los 6. De hecho, nos tocó algo ahí poco chistoso. Hubo 3 inversiones seguidas en las que el CEO votó en contra y el resto del comité votó a favor, ¿no? Entonces yo estaba así como... Y el voto de todos en el mismo peso. Sí, ese es parejo, todos ese mayoría, ¿no? Entonces yo sí le dije, oye, pues me siento mal, ¿no? Que tú estás votando en contra y aceptamos o aprobamos 3 inversiones. Dijo, para nada, o sea, aquí para eso trajimos este comité que son los que le saben, igual yo no sé nada, entonces si la mayoría fue 5-1, pues así queda, ¿no? Entonces ha sido muy interesante ver ese rol que también es un tema de aprender y estar aprendiendo de los demás que están alrededor de la mesa en el comité de inversión y cómo se le delegó toda la responsabilidad al comité de inversión. Eso ha sido algo que a diferencia de otros corporativos, con lo que he platicado con colegas, no es tan fácil de lograr, ¿no? Muchas veces hay muchos cocineros en la cocina y es difícil llegar a tomar decisiones. En el comité participa el CEO, tú y Enrique, como socios, digamos, managing partners de Proesa, y luego hay 3 externos, 3 miembros externos. Correcto. Esos 3 miembros externos, ¿cómo los reclutas? ¿Cómo los eliges? ¿Qué perfil miembro del comité de inversión buscas? Y más importante, ¿ellos tienen participación en el carry, el fondo? ¿Cómo alineas sus incentivos para que realmente pongan el trabajo de tomar la mejor decisión de inversión? Fue algo que se hizo con mucha dedicación al inicio del fondo, el ver qué tipo de capacidades requeríamos hablar de la mesa para que esto pudiera tener una mayor probabilidad de éxito. Entonces se buscó gente que tuviera experiencia en venture capital, ¿no? Que supiera cómo construir un portafolio, de cómo tener acceso a deal flow, etcétera. Y en ese sentido trajimos a Santiago Zavala de 500 Startups, que ha sido un gran elemento para nosotros en el comité. Luego buscamos a alguien que tuviera como la cachucha de emprendedor, que haya estado ahí varias veces levantando capital, que haya podido juzgar los diferentes modos en los que operan los fondos, que había levantado capital de diferentes fondos. Y trajimos a Bismarck, el fundador de Wiseland, Bismarck Lecker, que también hemos tenido el podcast ambos. Él es nuestro chairman actualmente, también una gran adición, nos ha dado muy buenos inputs desde otro ángulo, otro punto de vista que a veces no consideramos los demás, ¿no? En su momento también trajimos a Leon Craig de Ignea, que estuvo muchos años en Mars, ¿no? Él era consejero del grupo Proesa, fue el primer presidente del comité de inversión de Proesa Ventures, también con toda la experiencia que traía de Ignea y tener pues, ese respaldo del consejo de que era el enlace entre el comité de inversión de Proesa Ventures y el consejo de Proesa, ¿no? Y trajimos a alguien más con experiencia en private equity, ya con también muchos modelos de negocio en fintech, en agroindustria y en otros, Raúl Méndez,
que maneja un family office ahí en la Ciudad de México. Entonces, fuimos buscando diferentes capacidades con los asesores externos, ¿no? Los miembros de comité externos, y el día de hoy ya están alineados con Carry dentro de Proesa Ventures. En un inicio se les pagaba honorarios, como se les paga a los demás consejeros en los diferentes comités de Proesa Ventures, pero es algo que empujamos mucho Enrique y yo, y ya logramos ponerlo sobre la mesa, ya tienen una participación sobre el carry del fondo también. Hablando de tu rol, y tú de un modo como el principal promotor, digamos, de esta iniciativa, o al menos te he visto como participar más como la cara de Proesa, y obviamente uno de los dos managing partners. En mi experiencia, quienes suelen liderar estas iniciativas de inversión en innovación suelen ser miembros de las familias accionistas de estas compañías o, más allá de las familias, de los principales accionistas de los corporativos. En tu caso, tú eres un tercero. ¿Qué tan importante es que esos corporativos traigan a un profesional externo con experiencia en el sector de venture capital o de inversión en startups? Entiendo que naturalmente puedes estar sesgado, pero igual me interesa escuchar tu perspectiva. Primero que hay que entender es que se requiere un equipo de tiempo completo, un equipo dedicado que le esté poniendo foco a esto. Te necesitas a alguien, ya que tomaste esa decisión, alguien que tenga conexiones con el ecosistema de venture capital, que haya trabajado con startups, que tenga esas conexiones para empezar a generar deal flow, ¿no? Al final del día, el fondo va a ser tan bueno como las oportunidades que le lleguen, ¿no? Entonces necesitas alguien que tenga ese tipo de enlace o de conexión con el ecosistema emprendedor, con asociaciones, con aceleradoras, con gobierno, con founders, etcétera, que pueda traer a la mesa eso y conocimiento en cómo ir armando esa construcción del portafolio, cómo armar el equipo y los procesos de toma de decisión. Yo creo que nosotros tenemos en Venture un ciclo de retroalimentación muy largo, son ciclos de 7, 10 años hasta que sabes, oye, lo hice bien o no mi chamba. A veces puedes saber un poco antes, pero es difícil, ¿no? Son ciclos largos. Entonces, sí necesitas tener a alguien que... Ya la haya vivido, digamos. Exacto, que haya vivido por aquí, que haya pasado por aquí, que tenga esa visión de largo plazo. Porque si no, no es algo que sea tan común, ¿no? Y me ha tocado, como platicamos, otros corporativos que dicen, oye, si esta empresa está perdiendo dinero, ¿para qué le vamos a invertir? ¿Y por qué nada más van a dar el 5% si le va a meter tanto dinero, ¿no? Entonces, con esas cosas que suenan tan simples, tú y la audiencia están muy acostumbrados porque están en el ecosistema de Venture Capital, pero fuera de este ecosistema que se dice algo de nicho, es algo que no se entiende tan fácil. ¿Crees que el ser externo a la familia o al grupo accionista juega un rol en términos de la objetividad o de un ángulo lejano a cómo se ven las cosas, más allá de tener la experiencia o no? Yo creo que sí. La analogía que se me ocurrió es cuando las empresas traen a un consultor a que les diga algo que ya saben, ¿no? Pero te da como ese confort, esa validez, quieras o no, de escucharlo de alguien más y lejano, ¿no? Si es alguien de la familia, va a ser más complicado, ¿no? Creo que eso también le mete más complejidad a las relaciones internas. Hay gente que puede estar a favor, gente en contra. Entonces, tener alguien neutro o externo puede facilitar ese tipo de discusiones, ese tipo de dinámica que sí que de otra manera estarían más difíciles de sobrepasar. Ahora, la verdad es que personas, digamos, con tu perfil, que tengan 5 o 10 años de experiencia en Venture Capital, montando fondos de inversión para emprendimiento, para startups, en Latinoamérica hay pocas personas con ese perfil, porque el ecosistema es muy joven. O sea, yo siempre digo, quizás en Brasil y en Argentina el ecosistema empezó en el año 2000, con Mercado Libre y algunas compañías más en Brasil. En México empezó alrededor de 2010. Los fondos de los 10, 20 fondos establecidos hoy empezaron alrededor de 2010. Entonces hay poquitas personas, ¿no? Desde una perspectiva personal, ¿cómo piensas entre las ventajas y desventajas de, oye, un corporativo me buscó para liderar un fondo, tengo esa alternativa, versus voy a levantar mi fondo de manera independiente? Son dos caminos muy diferentes. Y como todo, cada uno tiene sus pros y sus contras. Muchos de mis amigos que están en venture, en fondos tradicionales, me dicen, qué envidia, no tienes que levantar capital, ¿no? Ya tienes ahí la joya de la corona, ¿no? Y sí, pero depende también mucho de los corporativos, ¿no? Dependes al final de un solo LP. Entonces, si hay un cambio de estrategia, pues te quedas colgado. Entonces, yo creo que hay que evaluar mucho esa seriedad y esa visión de largo plazo para ver si hace sentido el entrar a un corporativo, qué tan aventados o qué tanta experiencia tienen ya trabajando con startups y qué tan serios son de lanzar este proyecto y qué tanta latitud te van a dar para hacer y deshacer cosas, ¿no? Como comentabas también, hay corporativos que se la pasan haciendo pilotos y al final no invierten. Nosotros nos ha tocado, las empresas se han levantado capital con otros corporativos
y se nos ha caído el deal a la hora de la firma del corporativo. Dice, no, ¿sabes qué? Wow. Cambiaron de posición esta persona y ya no sabemos, entonces nos vamos a echar para atrás. Sí, o me cambiaron el presupuesto. Exacto. O sea, hay historias de terror y hay historias muy buenas. Y por otro lado, levantar un fondo de manera independiente, eh, ahora sí que es como todo, no es un gran reto, más ahorita en el mercado actual en el que estamos, complejo, hay que tener esas relaciones con el PIS, pero ya, si cuentas con un track record y algo de diferenciación, yo creo que siempre vale la pena, pues, como los emprendedores, ¿no? Lanzarse al ruedo y tratar de levantar un negocio de cero. Entonces, creo que mucho depende la etapa de vida, la etapa de carrera, los objetivos que tengas, de qué otras capacidades quieres desarrollar, o sea, te quieres especializar en una vertical o industria que te llama mucho la atención, un corporativo podría ser una buena opción, ¿no? Para lanzar un vehículo de inversión. ¿Ves al corporativo como una opción menos riesgosa versus empezar un fondo desde cero? De cierta manera creo que sí, pero inclusive fue una de las herramientas de venta que me dijeron a mí, ¿no? Pues si al final del día nos quedamos medio truncados en el fondo, pues te puedes colocar en otras unidades de negocio, en M&A, en innovación, etcétera. Entonces, tienes, digamos, una red más amplia, pero si tu objetivo sí está 100% clavado en hacer VC, estar al lado de inversión, creo que el riesgo es similar, ¿no? Porque al final del día también las personas cambian, las prioridades cambian y siempre tienes ese riesgo de que la iniciativa pueda o quedarse truncada o desaparecer totalmente, ¿no? Mencionaste que Proesa Ventures tiene un solo limited partner, que es el grupo Proesa, valga la redundancia. ¿Han pensado en la posibilidad de levantar capital o de incorporar socios que, digamos, quizás otros corporativos, otras familias como parte de este fondo de Venture Capital? Y te lo pregunto porque lo he empezado a ver en algunos corporativos en Perú, en Colombia, que empiezan a asociarse con ciertos intereses en común para invertir en industrias específicas. Sí, cuando recién lanzamos Proesa Ventures, el mandato era que era algo muy estratégico para el grupo y donde ellos querían ser el único LP. Pero al día de hoy creo que han visto esos beneficios de acompañarte de otros corporativos, otros inversionistas para lanzar un segundo fondo. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es el abrir el fondo a terceros y levantar capital de otras corporaciones, de institucionales, de family offices, etcétera, para crear otro vehículo de inversión que nos ayude a seguir cambiándole la cara a la movilidad y haciendo apuestas en climate tech también. Ya para ir cerrando, me gustaría hablar de la otra cara de la moneda. ¿Por qué una startup debería o no buscar capital de un corporativo? Empiezo contándote que uno de mis invitados pasados, Claudio Barahona, de Alaya Capital, quien trabajó varios años en Guaira, que es el fondo corporativo de Telefónica, me decía que en su experiencia las startups deberían buscar inversión de un corporativo a partir de la Serie A. Porque antes es difícil que tengan la capacidad de aprovechar la relación, dado que pues, las startups tienen, digamos, poquitos empleados, pues, están los fundadores y tienen, digamos, su principal enfoque debería ser el producto, los clientes, e incluso que puede convertirse esta relación con el corporativo en una fuente de desenfoque. ¿Cuál es, en tu opinión, el momento correcto para buscar inversión de un corporativo? Yo creo que si generalizamos, la mayoría de los CVCs se enfocan en series A, B en adelante. En los últimos 2 años, 2020, 2021, sí vimos una mayor participación de CVCs en etapas más tempranas, pero al final del día también todo se reduce a qué términos le están ofreciendo al emprendedor, ¿no? Si son términos generales que van conforme al resto de los participantes en la ronda con fondos tradicionales de VC, sin tener ninguna cláusula ahí extraña, yo diría que es bueno tener al corporativo, ¿no? Muchas veces está el mito de que el tener un corporativo ahí puede limitar el upside de la empresa, ¿No? en valor. Porque te puede comprar rápidamente, etcétera. Exacto. Que puede ser, pero creo que no hay tantos datos duros todavía alrededor de eso, ¿no? Y al final del día muchas veces participan con un ticket chiquito, son inversionistas minoritarios y quieren ir teniendo como un pie ahí en la startup para ver cómo va. Pero yo diría que hay otras donde hace sentido. Cuando estaba en promotora, nuestro LP es Grupo Gentera, que es el banco de microfinanzas que es público en México. Y muchas de las startups en fintech querían que estuviéramos en el cap table para darle acceso a los millones de clientes que ya tenían y ofrecer servicios financieros, ¿no? Y productos financieros. Entonces, mucho depende de la industria, ¿no? Y en movilidad también se da, ¿no? Muchas de las armadoras tienen sus CVCs. Son pocos clientes dentro de movilidad de la automotriz, pero si entras con uno ya estás en millones de unidades en la calle, ¿no? Entonces, tener como esa entrada sin que te limiten el upside es muy bueno. Cuando piensas
en las compañías o las startups de tu portafolio que mejor han aprovechado la relación con el grupo Proesa, con Metalsa? ¿Qué has visto que hacen, ¿no? ¿Cuáles son esos comportamientos o estrategias que han hecho para extraer mayor valor a la relación que tienen con Proesa como corporativo? Creo que ha sido un proceso de entendimiento de los dos lados, ¿no? Saben que están con un corporativo que tiene ciertos procesos, cierta burocracia, cierta rigidez, y han sabido diversificar sus esfuerzos y saber que quizá no va a ser tan inmediato, por más que tengamos esa conexión en común a través del brazo de inversión, que también va a requerir su tiempo, ¿no? Entonces, como tener ese entendimiento de arranque y dos, apoyarse mucho de nosotros. Muchas veces los presentamos, aquí está el encargado de esta área, trabajen, pero en nuestras llamadas mensuales de catch up, yo siempre pregunto, ¿cómo van? ¿Hay algo atorado o no? Muchas veces por pena no nos dicen, ¿no? Dice, pues es mi inversionista, no le va a decir que este cuate no me ha respondido el mail o no me entregó bien lo que le dije. Entonces, nosotros hemos jugado ese rol de ser el intermediario y como arreglar el tema más acá dentro de casa y no generar fricción entre la startup y el corporativo. Para ir cerrando, me gustaría hablar un poco del contexto de inversión en startups desde la perspectiva de los corporativos. Como ahorita mencionaste hace unos minutos, durante, digamos, la burbuja, ¿no? 2020, 2021, parte del 22, vimos un incremento sin precedentes en el interés de corporativos en invertir en startups. Era impresionante la cantidad de corporativos que veía en cap tables, tanto de México como de Latinoamérica. Y muchos pues tomaron múltiples estrategias, ¿no? Algunos invirtieron en fondos, otros empezaron a invertir directo. ¿Cómo describirías el estado actual de hoy del corporate venture en Latinoamérica? ¿Ves interés? ¿Hay mucho menos interés que hace un par de años? ¿Cómo lo caracterizarías? Es interesante cómo está ahorita, por cómo se dio la corrección en el mercado. En el 2021-22 se me acercaron por lo menos unos 20 corporativos para compartirles un poco nuestra experiencia, cómo estaba estructurado el fondo, por qué lo hicimos de cierta manera. Entonces, vi mucho apetito de algunos corporativos y lanzaron sus esfuerzos. Yo creo que con lo que pasó ahorita, sí hubo como un pullback, muchos se salieron del mercado, ¿no? Lo vieron muy riesgoso, pero creo que es algo que va a ser temporal. El apetito ahí está, viene un tema de cambio generacional en los mandos o los equipos ejecutivos de los corporativos, vienen las nuevas generaciones que van a tener un apetito al riesgo quizá un poco más alto y al estar innovando, ¿no? Al tener, yo creo que es una herramienta más que deberían de considerar los corporativos, como platicamos, no es para todos, pero es una herramienta más que se está considerando y yo creo que va a seguir siendo un elemento importante más en la era de la inteligencia artificial, del ver por dónde podría venir una disrupción al negocio actual que pudiera dejar de existir o cómo añadirle otro pie, otra pierna al negocio actual y tener otra unidad de negocio, ayuda a que el corporativo permanezca durante el tiempo, ¿no? Que sea una empresa de largo plazo. En tu perspectiva, la motivación para empezar un fondo de venture capital debería ser una visión de largo plazo y buscar esas sinergias. La exposición a startups debería empujar la tecnología o cómo piensa el corporativo en innovación. Me pregunto, esto debería haberse mantenido a pesar de la caída del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué factores dirías que están limitando que más corporativos se involucren en venture capital en la región? Pues yo creo que el apetito al riesgo es uno de los principales. Okay. Ahorita hay un down market donde algunas de las startups, o un número importante de startups fracasan y eso, quieres o no, mete algo de miedo. Pero también creo que con el ajuste que hubo es el mejor momento para estar activo, ¿no? Ahorita las valuaciones ya están un poco más aterrizadas, hay mejor oportunidad para capturar upside, hay nuevas tecnologías. Más tiempo para decidir. Más tiempo para decidir, sí, se ha cambiado un poco el balance de poder hacer el inversionista versus al emprendedor, que fue lo que pasó en el 2020 y 2021. Entonces, digamos que hay un ambiente más favorable para tener un capital disponible para desplegar hoy en día, pero sí hay elementos de riesgo y quizá también de cómo se ha impactado el negocio actual, si ha habido algún impacto que no les permita tener esa liquidez o esa oportunidad de destinar recursos para lanzar una iniciativa al día de hoy. Rodolfo, llegamos al final de la entrevista. Tengo una pregunta de cierre. Si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de lo que está logrando Proesa Ventures? Nuestra tesis de inversión está fundamentada en tres pilares, ¿no? Y unas tendencias que vemos dentro de la movilidad, de hacerla más eficiente, más segura y más sustentable. Entonces yo creo que el invertir en esas empresas que logren pegarle a estos objetivos de alguna manera sería un gran éxito para mí en lo personal. Por ejemplo, estamos
invirtiendo activamente en temas de vehículos eléctricos, pero no creo que sea la única solución a cambiar las problemáticas de tráfico y congestión y de contaminación del medio ambiente. Estamos apostando en temas de micromovilidad o en formas de movilidad alternativa a tener un vehículo por una persona, ¿no? Y que sean más limpios, que consideren el medio ambiente. Buscar que las empresas en las que estamos invirtiendo vayan agarrando más participación en el mercado y logren realmente cambiarle la cara a la movilidad como estamos viendo, ¿no? Obviamente ya tener un segundo fondo, tener más compañías en el portafolio que estén contribuyendo a pegarle estos objetivos y a reducir la emisión de gases, que es algo importante para todos al día de hoy, que ya vamos tarde para lograr los objetivos que se habían trazado hace unos años. Rodolfo, eso fue todo por hoy. Gracias por compartir tanto acerca de las entrañas del origen y cómo funciona Proesa Ventures. Como te dije antes de la entrevista, creo que lo que están haciendo es un gran caso de cómo un corporativo debería enfocar el Corporate Venture Capital. Así que espero que pues, más corporativos se animen a participar y puedan aprender un poco de la experiencia de lo que han hecho ustedes. Muchísimas gracias, Enzo. Te agradezco bastante la invitación y a toda tu audiencia por escucharnos. Cualquier duda, dado de platicar con alguien más que esté interesado desde un corporativo, lanzar un fondo. Y nos pueden seguir en redes sociales, en LinkedIn es donde estamos más activos, ahí con Proesa Ventures, o nuestro newsletter mensual de Paddock, donde estamos poniendo noticias y contenido relevante del sector de movilidad. Perfecto. Vamos a dejar todos esos enlaces en la descripción del episodio. Gracias, Rodolfo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.